palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, hace mucho que no daba prédica, pero voy a comenzar una prédica en este nuevo año, en el mes de enero. Normal la quería dar la prédica en la tierra, en una cosa muy bonita de tierra la quería dar, pero la voy a dar aquí porque está haciendo demasiado frío en el momento y la voy a dar aquí, la prédica. Hermano, yo quiero decirle algo, mi ministerio caminando con Jehová de los ejércitos, con la espada en la mano y con Jesús al frente. Y yo soy la hermana Dinora Vallejo. Mi ministerio caminando con Jehová de los ejércitos, varón de guerra, con la espada en la mano y con Jesús al frente. Yo voy a dar una prédica en el nombre de Jehová, Mateo 4. Mateo 4, sí, ¿no? Voy a comenzar la prédica. Porque hay algo que Dios me está dando a mí. Dios me dio un aprendizaje. Y yo quiero hacerle ver a muchos hermanos que están dentro de la iglesia que no como ellos piensan que es el cristianismo. Bueno, voy a comenzar a la prédica. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, y vino el tentador y le dijo: si eres un hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Aquí me voy a parar de Mateo 4 hasta 4. Mateo 4, versículo 4. Yo voy a dar esta prédica. Hace mucho que yo no estaba dando prédica. Por muchas cosas que me pasó en el 2022, mucho aprendizaje que tuve. Y yo voy a dar esta prédica hoy para que muchísimos hermanos que están adentro de la iglesia piensen que en la vida espiritual uno tiene que entender que hay que pasar por proceso, por aprendizaje, para tener los talentos que Dios quiere en la vida. En el 2022 yo pasé por muchos procesos y el Señor me enseñó a mí que uno tiene que pasar por procesos. Hasta Moisés y Jesús y también Juan el Bautista pasaron por muchos procesos para tener la sanidad de Dios, la justicia, la misericordia y la fe, que es lo que salva a los pecadores que están en la iglesia. Hermano, hay algo que me empata a mí. Si Jesús sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre hacía 12 años, que tenía esa mujer un flujo de sangre, 12 años. Y hay una mujer en Mateo también 18 que dice que la mujer estaba encopada y Jesús la sanó en el día de reposo. Ahora yo vengo de esta prédica. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas empatables que me tienen a mí, muy empatables con los hermanos que están adentro del templo de Dios. Yo soy una tipa que así como una mujer de Dios, que la palabra a mí Dios me la dio, me enseñó sola también a entender. Dios me agarró a mí solita para que yo aprenda la palabra de Dios. Y hoy yo voy a estar predicando en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo a muchas hermanas que están adentro de la iglesia para que aprendan a tener la misericordia, la justicia y la fe, que es lo que salva a un pecador. Cuando yo tuve el aprendizaje de Dios, ahora yo le voy a decir a usted este aprendizaje para que aprenda la palabra de Jehová. Hay hermanos que están adentro del templo. Ellos dicen, tanto que lo ayudamos a ellos, tanto que lo ayudamos a ellos. Pero Dios te llamó a ti para que tú hagas la justicia, la misericordia del reino de Dios. Dios te llamó a ti para que tú ayudes a los hermanos que están pasando por problemas espirituales. Dios no te llamó a ti para que tú digas, tanto que lo ayudamos a ellos. No, usted es un fariseo en la iglesia. Porque si usted conoce la palabra de Dios dice en Mateo que donde hay 1, 2 o 3, ahí se encuentran para las oraciones, para ayudar a los que están débiles, para ayudar a los que necesitan la palabra de Dios. Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, Él oró 40 días.
días y 40 noches. Y también fue tentado por el diablo. Después que él fue tentado Jesús por el diablo, después que él oró 40 días y 40 noches, vino el tentador y le dijo: si tú eres un hijo de Dios, convierte la piedra, convierte un pan en una piedra. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, si la Biblia dice que hay que vivir de las cosas de Dios cuando estamos en el templo de Dios y afuera, si tu hermano está mal, si tu hermano se siente mal y si tu hermano está pasando por proceso, lo que tú tienes que hacer, tú que tienes ya 10 años metido dentro del templo de Dios, es clamar por tu hermano, ayudar a tu hermano y no hablar lo que tú estás hablando, diciendo tanto que lo ayudamos a ellos, tanto lo que ayudamos. ¿Sabes qué? Que tú no eres de Dios. ¿Sabes lo que tú eres? Un fariseo de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios hay muchos que se esconden y dicen que son profetas, pero no son profetas, sino están adentro del templo, como los fariseos de aquellos tiempos. ¿Tú sabes por qué yo te digo? Porque si yo sé la palabra y yo veo que mi hermano está pasando por un proceso espiritual, mi deber es yo ayudar a mi hermano hasta que se sane, porque la Biblia ahí está. Cuando tú lees Mateo, ahí hay gente que tuvieron 18 años y 12 años pasando por un proceso que no tenían sanidad. Y Dios da los procesos largos a veces para que la gente aprenda y tenga aprendizaje con la palabra de Dios y aprenda a discernir el ministerio que Jehová tiene contigo. ¿Tú sabes por qué yo te digo esto? Por eso que la iglesia está perdida últimamente en pecado, en falsedades, en injusticia, gente que están pasando por mucha enfermedad. ¿Usted sabe por qué? No es que la enfermedad se la está mandando Dios a muchos hermanos para que los hermanos busquen el reino, la justicia, la misericordia de Jehová de misericordia que está allá arriba en el reino. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que se creen que cuando ellos están en la iglesia, ellos se creen que están muy limpios y les gusta criticar a los que están pasando por proceso y también son manipuladores. Yo le pido a Dios que nunca me ponga a manipular a mí, a nadie, porque nadie salva a nadie en este mundo. El que salva es Jesús de Nazaret. El que ayuda es Jesús de Nazaret. El que limpia es Jesús de Nazaret. El que tiene la justicia es Jesús de Nazaret. Jesús tenía un ministerio de curar, de sanar. Jesús curaba, Jesús sanaba y Jesús no criticaba a nadie. Jesús hacía la obra de Dios, pero Jesús no criticaba a nadie. Lo que más me gusta de Jesús, que Jesús sanaba y decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque, hermano, hay algo que la gente no está entendiendo delante del templo de la palabra de Dios, que hay muchísimos que están adentro del templo, pero están haciendo las cosas a su manera, pero no claman a Jehová de misericordia, ni andan con la fe. Jesús siempre conocía algo, decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Por qué Jesús hacía? Porque Jesús sabía que si tú no tenías fe, usted no podía ser sano. ¿Y qué pasa? Muchísimos hermanos oran como los escribas y como los fariseos, pero lo hacen sin fe, con crítica, criticando al hermano que necesita tener la sanidad. Oye, yo te voy a decir a ti hoy, en el nombre de Jehová, si tú estás en el templo de Dios y tienes 5 y 10 años, Jesús te mandó a ti, fue a ayudar a los que están enfermos adentro del templo. No fue a manipular, no fue a criticar, no fue a exagerar, sino a ayudar lo que Dios te dio a ti, para que tú también ayudes a los que están necesitados. Mira, yo oigo tanta gente que hablan, tanto que lo ayudamos a ellos. ¿Qué ayudar? Tú estás en el templo de Dios para ayudar a los que están débiles.
Y si tú no te sientes bien con Dios, vete de la iglesia y habla con Jehová. Y deja de estar menguiando, diciendo cosas, lo que no es la justicia divina de un Dios. ¿Sabes qué te digo hoy? En el nombre de Jehová, Jesús curaba, Jesús sanaba, pero lo hacía con oración y ayuno, no manipulando a nadie, no criticando a nadie, no desagerando a nadie, sino Jesús decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Por qué Jesús decía eso? Y Jesús curaba y había sanidad. Pero en los últimos tiempos, tú ves en la iglesia, no hay sanidad, no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiada crítica entre los mismos hermanos que están adentro del templo de Dios. ¿Y por qué critican? ¿Por qué critican? ¿Por qué critican? Porque, ¿sabe por qué? Porque tienen espíritu, no están bien limpios por dentro. Todo el que critica a un hermano adentro del templo de Dios o afuera es porque no está bien preparado con Dios. Porque si no, no critica al hermano. Si no te hace lo que Dios lo mandó a hacer, no importa cuál sea hermano, no importa quién sea, no importa si no te está ahí en el templo para hacer la cosa, la obra de Dios, sin estar criticando, sin estar manipulando y sin estar hablando mentiras adentro del templo de Dios. Jesús curó mujeres que tenían demonios, espíritu inmundo, protestadas de la tiniebla, estaban con sucia y Jesús la curaba. Y Jesús decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque Jesús sabía que él lo que hacía, lo hacía con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, no con manipulaciones, no con tóxicas, no con murmuraciones, no siendo tóxica. La palabra de Dios no es para ser tóxico, la palabra de Dios es para predicarla, la palabra de Dios es sanidad, palabra de poder de Dios. Pero en los últimos tiempos tuve una pila de gente farisea, hipócrita, que nada más sirven para criticar y ellos mismos no se ven, que ellos no están limpios. La palabra de Dios dice en Mateo que primero uno tiene que buscar el reino, la justicia y la misericordia y la fe, que es lo que salva a un pecador. Y también dice que hay que buscar el reino para uno verse quién es quién con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no es para criticar a los hermanos. La palabra de Dios es palabra de vida, palabra de fe, palabra de justicia, palabra de misericordia y palabra de sanadera. Yo visto algo en los últimos tiempos, que es más la manipulación y la crítica a veces que hacen los hermanos, que no hay sanidad. ¿Tú sabes por qué no hay sanidad en la iglesia? Porque la gente no está preparado con oración y ayuno, sino es con falta de respeto y con crítica adentro del templo de Dios. Por eso que yo veo que cada mañana tú ves en la iglesia, que lo que tú ves, uno tiene nada más que verlo de lejos. Cuando tú estás espiritual, que tú ves las cosas de arriba. Hermano, vamos a ser claros. Si usted tiene un llamado de Dios y Dios la llamó a usted para mujer de fe y de oración, usted tiene que orar por su hermano, pero no es con crítica. Jesús hacía los ministerios, pero Jesús no criticaba a nadie, Jesús no pisoteaba a nadie. Jesús lo que decía era, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Hermano, en el mundo espiritual, lo que se está mirando ya en los últimos tiempos son gente manipuladora, gente que quiere tener los dones de Dios y quieren que el otro lo tenga a la mala. Pero Dios es que da la cosa a su nivel tiempo. Dios es que ayuda a su nivel tiempo. Dios es que saca del lazo del cazador a su nivel tiempo. Dios es que saca de las redes del enemigo. Dios es que saca de las redes de los perseguidores. Y Dios es que cura y sana. ¿Sabe por qué? Porque si la Biblia dice que había una mujer que tenía un flujo de sangre hacía 12 años y Jesús la curó en el tiempo justo, es porque ese era el tiempo que ella se iba a sanar. No era en el tiempo que la boca de la gente la iban a sanar. Los hombres no salvan a nadie, ni con crítica, ni con maldición, sino todo Dios lo hace con ayuno y con oración. Y aquí voy a entregar esta prédica, que es una prédica corta, en el nombre de Jehová y en el nombre del Espíritu Santo. Y voy a cantar un himno de Dios.
Jesús oró 40 días, Jesús oró 40 noches. Y vino el tentador y le dijo a Jesús: si tú eres un hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Jesús le dijo así: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús tiene el poder, Jesús tiene la justicia, Jesús tiene el poder, Jesús tiene la justicia. Y Jesús mandó a los discípulos, Jesús mandó a los discípulos, Jesús mandó a los discípulos, mandó a Pedro, a Simón, mandó a Pedro y a Simón, mandó a Pedro y a Simón a sacar un demonio, y ellos no pudieron sacar el demonio. ¿Por qué? Porque no estaban con la unción. La unción es de Jehová, la unción es del poderoso, la unción es de Jehová, la unción es el poderoso. Pedro y los discípulos, ellos andaban, Jesús y los discípulos, ellos andaban juntos. Y Pedro y los 12, ellos fueron, Jesús le dio autoridad para sacar los demonios, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque ellos no pudieron, por falta de fe, por falta de la fe, ellos no pudieron. Porque Jesús. Alle auf YouTube Netz. Alle auf YouTube. Hallo. Schönes Porque Jesús, ellos no pudieron, porque Jesús le dio autoridad, y ellos no pudieron por su falta de fe. Porque Jesús le dijo: si te tuviera fe como un grano de mostaza, le dirán a esa montaña: muévete, la montaña se moverá, en el nombre de Jehová, la montaña se moverá, en el monte de Jehová. Pedro, Jesús te habló, vete, mandó a los 12 a sacar un demonio. Ellos no pudieron por su falta de fe, y Jesús le dijo: yo le digo a ustedes que por su falta de fe no pudieron sacarlo, porque yo le digo que le dirán a esa montaña: dile a esa montaña, la montaña se moverá. Si dice con fe, la montaña se moverá, pero la montaña se mueve con oración y con ayuno, en el nombre de Jehová, Jehová tiene el poder, Jehová tiene misericordia, en el nombre de Jehová, Gloria a Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, hago esta prédica hoy porque fue el Señor que me la dio, para que muchos hermanos que están adentro del templo de Dios hagan las cosas con la justicia de Dios, para que todo le vaya bien y para que todo siga Dios trabajando en su vida. Y mi ministerio es caminando con Jehová de los ejércitos, con la espada en la mano y con Jesús al frente. Amén. Queden con Dios, hermano. Y esta prédica se la voy a mandar en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén.